Ahí está. Y miramos este ejercicio, chicos, ¿les parece el 1 para empezar así a soltar la mano? Entonces voy a verificar que la divergencia, voy a buscar un cuaderno. Entonces la divergencia de f punto f por el vector a es 2f punto a, donde el f es el vector de la letra. Y entonces hagamos esta actividad. Entonces vamos a nuestra pizarra. ¿Dónde está nuestra pizarra aquí? Esta. ¿Dónde está la pizarra? Ah, no, usted no ven la pizarra. Lo mismo pasó el otro día. Creo que estoy aquí. Este tendría que decirle, ¿no? Ahora sí. Esta es una nueva pizarra que la miramos con un conocido que vino al último taller del bien antes pasado. Y la ventaja que tiene esta pizarra con respecto al anterior que uno puede elegir el fondo, que puede ser el fondo blanco, que es lo típico, ¿no es cierto? Y también puede ser un fondo negro, por ejemplo ese. Esto como que molesta menos la vista en general. Bueno, vamos a partir con el color blanco, no sé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este ejercicio? Tenemos un campo vectorial. El campo vectorial este f de xz igual a xz, ¿ya? El campo vectorial es facilito. Ahí estaría. No sé si el reticulado que tiene en blanco ahí molesta, chiquillos, a la vista, ¿no? ¿O lo dejamos? Bueno, sigamos nomás. Si les molesta, ustedes me dicen después, porque lo podemos dejar así también sin ese reticulado, ¿ya? Ustedes me avisan, ¿ya? Y tenemos un vector A también, un vector A aquí en este ejercicio, que es un vector constante, pero no lo conocemos, así que le podemos colocar, no sé, BCD, no sé, A1, A2, A3, pongan BCD que es más fácil, ¿ya? Entonces ahí tenemos un vector constante que está obviamente en R3. Y lo que se pide es verificar que, lo colocar en otro color, que la divergencia de f punto f es un escalar, ¿no es cierto? Por el vector A es justamente 2 veces f punto A. Eso es lo que hay que probar, ¿ya? Esta es la relación que hay que comprobar. Bueno, aquí partimos, esto no es difícil para nada, ¿no es cierto? Hay que ser ordenado. Entonces primero vamos a calcular esta parte que está aquí, esta la vamos a calcular primero, eso, y después vamos a calcular la divergencia de eso, ¿no es cierto? Eso. Y tenemos que probar entonces que el resultado obtenido aquí tiene que ser justamente ese que está acá, 2f punto A. Ya entonces empecemos. Un poquito más abajo para verlo ahí. Aquí. Entonces, ¿cuánto sería f punto f? F punto f, ¿cuánto sería? F punto f es el producto punto. El f en un punto xz está definido arriba, era simplemente xz. Esto era xz, ¿no? Así era. Entonces sería punto, consigo mismo que sería xz de nuevo, ¿no es cierto? Xz. Ahí estaría. Ya, el producto punto es fácil. Ustedes se acuerdan de esto, ¿no es cierto? Simplemente
el primer término con el primero que está acá, ¿no es cierto? La segunda coordenada con la segunda coordenada, así va, y la tercera con la tercera. Así que sería x por x cuadrado, más y por y sería y cuadrado, y z por z sería z cuadrado. Ahí estaríamos. Ahí estaríamos, ¿no? Listo. Entonces tenemos listo el f.f, y esto hay que multiplicarlo por el vector a. Entonces tendríamos que f.f por el vector a sería, bueno, f.f lo tenemos, sería x cuadrado, bueno, esto hay que mantenerlo aquí, x cuadrado más, incluso podríamos darle un nombre a lo mejor a esto, no escribir tantas veces, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por a, que sería el vector b, c, d. Así que esto sería un escalar, esto es un escalar, por, y este sería un vector. Entonces ahí tenemos un escalar vector. Ahí estaría. ¿Y cómo se multiplica un escalar por un vector? Se multiplica el escalar por cada una de las componentes del vector. Pues se multiplica esto por esto por el c y esto por el d, y nos da obviamente un vector. Entonces entonces aquí sería, bueno, aquí en realidad podríamos para este término, para no escribirlo tanto, pongámosle a alfa como nombre. Entonces, en lugar de escribir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, vamos a escribir alfa solamente, ¿ya? Entonces sería alfa por b, alfa por c y alfa por d. Ahí estaría, ¿ves? Ahí estaría, ¿no es cierto? Ahí tiene Listo, eso sería entonces el lado izquierdo, ¿no? Ah, no, nos falta porque lo que tenemos que calcular aquí era la divergencia de f.f por a. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Bueno, entonces hay que calcular la divergencia de esto. Aquí está solamente calculado f.f por a. Entonces calcular la divergencia, y tendríamos listo entonces el lado izquierdo de la expresión. ¿Ya? Listo. Entonces, por lo tanto, aquí estamos terminando la primera parte del lado izquierdo. Por lo tanto, entonces la divergencia de f.f por a sería entonces la divergencia de este vector. La divergencia de vector, que sería entonces, la divergencia sería la derivada con respecto a x de alfa b, ¿no es cierto? Más la derivada con respecto a y de la segunda componente del vector, que sería, me está molestando aquí una cosa, vamos aquí, esto sería de alfa c, y más la derivada parcial con respecto a z de alfa d, que es la tercera coordenada del vector constante a que hemos llamado nosotros, ¿no? Entonces ahora viene un cálculo fácil, que es esta derivada parcial, después esta derivada parcial y esta derivada parcial. Recordando que este alfa que está aquí, este alfa, entonces que no se nos olvide, esto es este alfa, que lo vamos a marcar de nuevo aquí, este alfa, este valor que está aquí. Y que b es una constante, aquí el b es un número común y corriente, ¿ya? Entonces sería, de ahí estamos terminando ya, ¿se fijan? Entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial con respecto a x?
para que se vea. Ahí. Entonces, con respecto a x, la derivada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado con respecto a x sería 2x por b. Entonces, esto sería simplemente 2bx más. Ahora, esto sería con respecto a y, sería 2ci más. Y esto ahora sería con respecto a z, sería 2zd. Ahí estaríamos, ¿no? Listo, esa sería entonces la primera parte. Entonces lo dejamos aquí. Entonces lo dejamos listo ahí. ¿Ya? Listo. ¿Y cuál sería entonces el lado izquierdo? Entonces, vamos a ir a ver el lado izquierdo era... Ah, no, ya lo tengo acá. Ahora el lado izquierdo era... Entonces, el otro lado era... Aquí lo moví, parece un poquito. Ahora sí. El lado izquierdo. Entonces, el otro lado. El otro lado es 2f.a. 2f.a. Entonces calculemos 2f.a. Entonces sería 2. El f sería x y z, como ustedes saben, o recuerdan, ¿no es cierto? Y el a es el vector constante bcd. bcd. ¿Ya? Y hacemos entonces esto. Entonces quedaría 2. Y este producto punto, bueno, eso es fácil, es primera componente con primera componente, más segunda con la segunda, y la tercera con la tercera. Entonces aquí quedaría 2 por, esto sería xb o bx, ¿no es cierto? Bx más ic, o sea, ci, que es lo mismo, más zd, que es lo mismo que dz, o zd es lo mismo, ¿no es cierto? No hay diferencia ahí. Y ahí estamos en un polinomio común de álgebra 1. Por el 2 se aplica la propiedad distributiva, entonces digo, ¿qué dice acá? Ah, se me fue por otro lado la cosa. Tengo chico, se me está llegando, ¿por qué ese chico? Tengo que hacer un cuidadito aquí, se me achicó mucho la pantalla, ¿no es cierto? Ahí está volviendo la realidad. Ahí está volviendo la realidad. No, incluso parece que es muy grande, ¿no? Vamos a checar un poquito. Ahí, por ahí estaría bien, ¿no? Ah, otra vez lo hice. Tonto, de nuevo, acá. Ah, con un golpecito queda listo, ahora me capté esa idea. Ya. Y aquí entonces quedaría, como decíamos, multiplicamos solamente y quedaría 2bx más 2ci más 2dz. Y si comparamos este resultado con el que ya teníamos, si comparamos este resultado con este, nos damos cuenta que son el mismo resultado, ¿no? 2bx más 2ci más 2dz. Por lo tanto, el lado izquierdo es igual al lado derecho de la relación que queríamos comprobar. Por lo tanto, entonces a esto podemos colocarle un doble asterisco aquí a esta relación que está aquí, ¿no es cierto? Un doble asterisco versus un asterisco que teníamos acá, ¿no es cierto? Esto es un asterisco. Y entonces cerramos el ejercicio diciendo que entonces comparando asterisco, el doble asterisco que está arriba con el asterisco que está aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces se verifica la igualdad. ¿Qué estaríamos? Entonces, aquí está el ejercicio, no sé si se ve mejor así todo. Ahí.
Entonces ahí está el campo. ¿Cómo está esta cosa? Entonces ahí está el campo vectorial inicial, f, xz igual xz, aquí está el vector A, y lo que había que probar era que la divergencia de f.f por A era 2 veces f.a. Entonces calculamos el lado izquierdo y nos dio aquí está el lado izquierdo, nos dio 2bx más 2ci más 2cz, eso. Después calculamos el otro lado y nos dio entonces también lo mismo. Entonces, por lo tanto, comparando los dos resultados obtenidos, tenemos que la igualdad que se quería verificar efectivamente se cumple. No sé si hay una consulta, chiquillos. ¿No? ¿Ninguna consulta, chiquillos? ¿Ninguna duda? No, profe, quedó clarito. Perfecto, nosotros lo hicimos lentamente. Ya. Volvamos entonces. Vamos a mostrar entonces nuestra. Mostrar. Aquí mostrar el escritorio. Ah, a usted no ven el escritorio, no tendría que yo dejar de compartir en realidad. Ahí está. Así que está lista esta actividad. Entonces, esta actividad que está aquí, esta ya la tenemos lista, ¿no? Esta. Bueno, esta actividad, la número 2 que venía en esta tarea, en este taller, era una actividad que estaba preparando lo que venía después con respecto al campo vectorial conservativo. Así que esta actividad es muy, muy sutil, así que podríamos dejarla porque más adelante esto se retoma ya cuando estemos terminando esta unidad, cuando vemos el teorema fundamental para integrales de línea. Y que el teorema fundamental para integrales de línea vale cuando el campo vectorial de cuestión es conservativo. O sea, cuando hay un campo escalar f tal que el gradiente de f sea justamente el campo vectorial f que participa en ese integral de línea. Así que podríamos dejarlo o mirarlo, no sé, da lo mismo en realidad, ¿no? Mirémoslo igual. Veámoslo igual, ¿ya? Esto... voy a... meter. Cálculo 4, estamos en la unidad 2. Estamos en la tarea, el taller 1, ¿cierto? Ahí estamos. Ya. Y ahora tengo el taller a la vista de nuevo. Entonces volvemos a nuestra pizarra. Dejamos de compartir aquí. 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 Acá. ¿No? No puedo hacer. ¿Cómo parece que la pizarra? ¿Esta será la pizarra? No aparece la pizarra. Tengo problemas para hacer la pizarra que hago aquí. Ah, esto va a ser no. Ah, ya. No, algo está pasando aquí, no puedo hacerlo, así que vamos a. Ya, puedo convertir la pizarra, la normal, no, ¿verdad? Esta. Esa, ¿ya? ¿Y esto cómo se cierra acá? Voy a cerrar esto.
Ah, pero no sale ahí. No hay problema. Y aquí va a salir entonces, salir. Ya, chao. Aquí. Ya, volviste, no pude poner la otra pizarra, así que vamos a trabajar con la misma pizarra nomás del Zoom. ¿Ya? Listo. ¿Estamos bien aquí o no? Ahí estamos, ahora sí que estamos bien. A ver, ¿dónde está esto? Ahí. Entonces aquí tengo el ejercicio, lo vamos a mirar. Entonces, ¿cuándo se dice que un campo vectorial F es conservativo? Vamos por ahí, ¿ya? Entonces, un campo vectorial F se dice que es conservativo cuando existe un campo escalar, digamos, phi o F, cualquier nombre, phi, tal que el gradiente de phi sea justamente el campo escalar F que teníamos aquí inicialmente. Este es el equivalente que nosotros teníamos en cálculo 2 cuando ustedes veían integrales común y corriente. Es decir, que la función F en ese caso tenía primitiva. Mire, escribo esto y después lo borro, ¿ya? En cálculo 2 se decía que una función F tenía primitiva cuando existía una función phi, digamos, o F cualquiera, una función F chiquitita, tal que la derivada de este era la F. Entonces uno habla de esto. Entonces esta función tiene primitiva. No, aquí le puse al revés. La puse al revés. Lo voy a escribir bien, ¿ya? Entonces, esta F, no, vamos a partir con la F chica primero, porque ahí, justo ya en el otro contexto se dan la letra en el sentido contrario, la mayúscula. Entonces, uno tiene una F, esta es la que tiene, esta es la dada, esta es la que uno quiere calcular la integral de fx de x, esa es la que uno quiere calcular. Entonces, para poder calcular esa integral, entre A y B, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Uno aplica el teorema fundamental para estas integrales. Y el teorema fundamental dice que para que se pueda aplicar el teorema fundamental, usted tiene que tener una función f, esta, que se llama primitiva de la f chica, tal que su derivada es esta. Entonces, cuando esta función existe, que es la primitiva de esa, entonces esto que está aquí es simplemente el valor de esta primitiva evaluado en el punto final, menos el valor de esa primitiva evaluado en el punto inicial. Y se acabó, ¿se fijan? Entonces aquí el concepto de primitiva, entonces la función f se dice que tiene primitiva. Aquí la función que se llama primitiva, en el fondo se dice que el campo vectorial es conservativo. Y este campo vectorial phi, esta phi que existe, que su gradiente es justamente la f, este se llama potencial, la phi se llama un potencial de la f. Acá la que uno busca se llama una primitiva de la f, aquí se llama un potencial. ¿Ya? Así, o sea, lo que quiero decir, no sé si lo pude decir bien o lo entendieron bien, es que aquí estamos trabajando en un contexto del espacio, de funciones vectoriales, qué sé yo, pero en el fondo está el mismo concepto subyacente que teníamos nosotros acá en cálculo 2 cuando buscamos la primitiva de una función para calcular una integral. Aquí también. Porque cuando después tengamos acá, esto lo escribo, estamos adelantando, aquí estamos estudiando un poco, porque ¿por qué aparece esto que estamos conversando? ¿Para qué se conversa? Se conversa cuando uno después quiere calcular, tiene una curva acá, ¿ya? Una curva C, que va de un punto A hasta un punto B. Esto está en R3 o en R2, eventualmente depende del ejercicio, ¿no es cierto? Y uno está acá y tiene un campo vectorial F y quiere calcular la integral de línea sobre esta curva C del campo vectorial F.dr. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, esto tiene una definición que se puede calcular sin ningún drama mayor, digamos.
Pero cuando este campo vectorial es conservativo, o sea, cuando tiene primitiva, entre comillas, o sea, cuando para ese campo vectorial F existiera una phi, ¿ya? Tal que su gradiente, o sea, tal que su derivada en el fondo, ¿no es cierto? Es F. En ese caso, entonces, el valor de esta integral de línea es simplemente la primitiva, o sea, la phi evaluado en el punto terminal, o sea, en el B, menos la primitiva evaluado en el punto inicial, o sea, el A. ¿Se fijan que la similitud es súper cercana? Entonces, por eso se mete este cuento de los campos vectoriales conservativos. ¿Por qué? Porque para estos campos vectoriales conservativos existe un teorema fundamental de integrales de línea, que es este que está aquí, ¿no es cierto? Este que está aquí, este. Entonces aquí dice cómo calcular más fácilmente y más rápidamente una integral de línea, repito, cuando el campo vectorial que se está integrando es conservativo, ¿ya? Eso es todo. Por eso es que se meten estos campos vectoriales conservativos, porque después son claves cuando uno quiere calcular una integral de línea más fácilmente. Entonces uno mira si el f en cuestión es o no es conservativo, porque si es conservativo, se puede aplicar el teorema fundamental para integrales de línea. Si no, no, pues ahí solamente podríamos ocupar la definición para calcular esa integral de línea. Entonces puede salir aquí un ejercicio. Por ejemplo, hagamos este ejercicio, el 1A, pero lo vamos a hacer un poco más interesante. Supongamos que f sea, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que el campo vectorial f sea, supongamos, este que sea, por ejemplo, 2xy, x cuadrado más y. Tenemos ese campo vectorial. Entonces la pregunta que vendría aquí, es si este campo vectorial, eso no es conservativo. ¿Es conservativo o no? Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo para dar la respuesta si sí o si no? Entonces, ¿qué significa que sea conservativo? Bueno, aquí, ¿qué significa esto? La pregunta es, ¿existe un campo escalar phi tal que el gradiente de phi sea justamente f? Esa es la pregunta, ¿no? Ser conservativo significa eso, un campo vectorial conservativo, cuando existe un campo escalar tal que su gradiente es justamente el f. A ver, el problema que tiene aquí es que esto se va... No puedo correrlo, no es el problema, ¿no? Profe, Dígame. ¿eso había que verificarlo con el rotor o no? Claro, ahí tenemos una respuesta rápida. Vamos a ver esa respuesta, ¿ya? Entonces hagamos la respuesta. Ahí tenemos otra página, ¿ya? Entonces la pregunta nos hicimos si F era conservativo. Escribo de nuevo, ¿ya? F conservativo. Entonces, ¿cuál es la respuesta rápida para esto? Como tú estás comentándolo. Una forma rápida de ver es si el rotor de este campo vectorial es o no es cero. Eso es verdad. Sí, profe. Si el rotor es cero, entonces es conservativo, y si no es cero, no es conservativo. Así de simple, así de rápido, así de directo. Pero aquí tenemos un pequeño detalle, ¿qué es lo que es el rotor de F? Porque el rotor de F nosotros lo tenemos definido, ¿no es cierto? Cuando el campo vectorial está en R3, ¿se acuerdan? Entonces si el F es P, Q, R, ¿se acuerdan? Estas son funciones de X, Z, X, Z, X, Z. Entonces el rotor de F se calculaba con un determinante de aquí, I, J, K, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, P, Q, R. Ahí, ¿no?
Y todo bien ahí. El problema puntual que tenemos es que un detalle, pero hay que tenerlo presente, es que en este ejercicio el campo vectorial F está en R2. El campo vectorial, en este caso el vector era 2xy x cuadrado más phi. Ahí está. Entonces ahí no se puede aplicar directamente rotor a esta F porque le falta una componente. Entonces lo que se hace para salvar la situación es lo que ustedes suponen, yo creo. Aquí entonces uno le borra aquí y le borra aquí, digo, aquí borra. Y lleva esto a la red colocando lleva este campo vectorial a R3 colocando un 0 de tercera coordenada, un 0 aquí. Ahí. Entonces está en el plano, ¿no es cierto? Está en el plano X, digamos. Como el Z vale 0, esto está en el plano de X, Y. Igual estamos en R2 entre comillas, pero estamos en R3 porque estamos con 1, 2, 3 coordenadas, ¿se fijan? Entonces uno le calcula el rotor a este campo vectorial que tiene R3 a este. Entonces, ¿cuánto sería el rotor de este F? De esta F acomodada para poder calcular el rotor sería entonces, sería I, sería este, la derivada de I, la derivada de R con respecto a I, este sería 0, menos la derivada de Q con respecto a Z, 0, así que queda 0. Después miramos el J, ahí sería así, ¿no es cierto? Sería la derivada de P con respecto a Z, 0, menos la derivada de R con respecto a X, 0. Y la última que sería el K, ahí sería la derivada de Q con respecto a X, este es P y este es Q, sería la derivada de Q con respecto a X, esta sería 2X, menos la derivada de Q ahora la derivada de P, esta con respecto a I, esta, ¿no? La derivada de P con respecto a I. Y la derivada de P con respecto a I sería 2X. ¿Te fijas? Entonces queda 2X menos 2X, sería 0. Entonces quedaría 0, 0, 0. Entonces, como este rotor es 0, entonces efectivamente el campo vectorial que estamos conversando aquí es conservativo. O sea, este campo vectorial admite un potencial. O sea, para este campo vectorial existe un campo escalar phi, tal que su gradiente es justamente el F. ¿Y cómo se buscaba? Entonces vamos a hacer otra paginita. Entonces ahora vamos a buscar, ya sabemos que existe, entonces ahora se busca, pero con toda tranquilidad porque ya sabemos que existe, no hay ningún drama en eso, se busca un phi, tal que el gradiente de phi entonces sea igual a f. Bueno, ¿cuánto vale el gradiente de phi? Es un vector, ¿no? Eso sería la derivada parcial de phi con respecto a x, la derivada parcial de phi con respecto a y. Está ahí nomás, ¿no es cierto? Porque tiene dos variables. Y el f sería, bueno, lo que dijimos, el f lo tenemos acá, es 2xy, coma, x cuadrado más phi. X cuadrado más y. Entonces ahora por igualdad de vectores, dos vectores son iguales cuando las componentes correspondientes lo son, o sea, cuando esta es igual con esta y la segunda es igual con la segunda, ¿no es cierto eso? Entonces aquí tendríamos que phi sub x sería 2xy y que phi sub y sería x cuadrado más y. Y de aquí entonces vamos a sacar cuáles son las posibilidades para el phi. Entonces de la primera relación de esta sale entonces quién tendría que ser phi. Aquí integramos con respecto a x, obviamente para despejar el phi, ¿no es cierto? Aquí esto es la derivada con respecto a x, para despejar el phi uno integra con respecto a x. Entonces aquí integrando con respecto a x, pongamos así, porque ahí, entonces nos quería que phi vale, y la integral de eso con respecto a x sería x cuadrado y, ¿verdad? Sería eso. Más una constante, ¿no es cierto?
Ahora, en la segunda relación, ahora integramos con respecto a y, y nos entonces que el phi tendría que ser de esta otra forma. Con respecto a y, tendría que ser x cuadrado y más un medio y cuadrado. Ahí estaría. Entonces ahora tenemos, estas son las versiones del phi posible. El phi o vale esto o vale eso. Entonces hay que combinar las cosas convenientemente para tener el resultado final. Entonces, por lo tanto, el phi buscado sería, entonces uno empieza aquí, parte con el primer phi, este. Y mire aquí, tenemos este término, x cuadrado y. Entonces esto lo notamos en la respuesta final del phi. Entonces el phi sería x cuadrado y ahí estaría. No tiene más término el phi, así que se para ahí. Ahora pasamos entonces al segundo phi, a este. Empezamos a rezar sus términos. Entonces aquí diría x cuadrado y. Y este no se anota porque ya lo tenemos anotado aquí. Entonces este no aporta nada. Más, pasamos al siguiente término, que sería entonces un medio y cuadrado. Y aquí entonces tendríamos nosotros tendríamos un phi, tal que su gradiente es justamente f. Si usted toma este phi y calcula la deriva parcial con respecto a x, tiene que darle 2xy. Y si al phi le calcula la deriva parcial con respecto a y, tendría que darle x cuadrado más y. Revisémoslo. ¿Cuánto es la deriva parcial de esto con respecto a x? Con respecto a x sería 2xy más, y esto sería 0, porque solamente depende de y. ¿Está bien entonces? ¿Se fijan? Ahora, ¿cuánto es la deriva parcial con respecto a y? Sería aquí. Con respecto a y sería x cuadrado más, y con respecto a y sería y. Sería x cuadrado más y, ahí está bien. ¿Se fijan? Entonces ahí probamos entonces que este campo vectorial, ¿cómo vuelvo para acá? Entonces aquí probamos entonces que este campo vectorial, entonces es conservativo. ¿Se fijan? La pregunta ¿era conservativo? ¿Y cómo probamos que era conservativo? Viendo que su rotor era 0. Y después entonces, ¿cómo encontramos el phi tal que su gradiente era justamente este campo vectorial? Entonces ahí hicimos, bueno, que lo estamos probando, hicimos esto. Entonces buscamos el phi, tal que su gradiente era el f. Entonces el gradiente de phi son las derivas parciales, ¿no es cierto? Aquí está el campo vectorial f, y volamos. Entonces tenemos que phi sub x era 2xy, phi sub y era x cuadrado más y, integramos con respecto a x aquí. Entonces nos dio que el phi tendría que ser de la forma x cuadrado y. Después de la segunda relación integramos con respecto a y, nos dio que phi era x cuadrado y más un medio y cuadrado. Después armamos el phi final, con el método que explicamos, y ahí entonces está el phi final. Entonces el campo vectorial original efectivamente es conservativo. ¿Hay una duda ahí? La segunda, esta que está preguntando alguien. ¿Quién está preguntando? Yo. Ya, me quedó claro. ¿Tiene mal el micrófono? Parece que tiene mal el micrófono. El X. Claro, dice que no tiene micrófono. Ya, vamos a explicar esta cosa, campeón. Mira, aquí lo que pasa que el phi, el gradiente de phi, tal como aquí se indica, el gradiente de phi es un vector, ¿ya? Un vector. Donde la primera componente es la deriva parcial del phi, con respecto a x. Y la segunda es la deriva parcial del phi con respecto a y. Entonces veamos este phi, y veamos la segunda componente que sería esta. La segunda componente, esta es la phi sui. La segunda componente, esta que está aquí, la segunda componente corresponde aquí está, a phi sui. Entonces calculemos phi sui aquí en este caso. Entonces, ¿cuánto sería la deriva parcial con respecto a y? Aquí sería la deriva parcial con respecto a y de más la deriva parcial con respecto a y de este otro. La deriva de la suma es la suma de las derivadas. ¿Cuánto es la deriva parcial de x cuadrado y con respecto a y? Entonces la deriva de x cuadrado y con respecto a y, entonces esto sería constante, y la deriva de y con respecto a y sería 1, así que la deriva con respecto a y de x cuadrado y sería x cuadrado, ahí está, x cuadrado, más, ahí está el más, ahí está.
¿Y cuánto le daría con respecto a I de un medio I cuadrado? Bueno, es la constante que es igual y la derivada de I cuadrado es 2I con respecto a I. Entonces un medio por 2I es I. Y ahí está, ¿te fijas? Entonces aquí estamos chequeando verbalmente solamente que efectivamente esta función phi que encontramos tiene justamente su gradiente igual a la f, porque si uno deriva con respecto a x, da 2xy, ¿esa? Y si deriva todo esto con respecto a y, da justamente x cuadrado más y. No sé si ahí quedó claro. Lo podemos explicar de nuevo, ¿ah? Si no está claro, lo hacemos de nuevo. ¿Quedó claro? Ah, ya, súper. Súper, súper. ¿Profe? Dígame, ¿Ese es la cosa de la conservación de la base de energía? claro, lo que se conserva es la energía. O sea, cuando un campo vectorial es conservativo, la pregunta que uno se hace, ¿por qué se llama conservativo? O sea, ¿qué es lo que conserva un campo vectorial que se llama conservativo? Y lo que conserva es justamente la energía. O sea, la suma de la energía potencial con la cinética, que está asociado ahí, ¿no es cierto?, en la situación en cuestión. ¿Y esto lo han visto en física? ¿O no? O sea, lo vi hace tiempo en el colegio, pero no lo entendí. Ah, en el colegio, Pero lo vi más simple si no con estas cosas tan, ya, tan raras. no con vectores, digamos. Sí. No, pero está bien, porque todo es una sola cosa que se va, es como una espiral, es como un resorte, ¿no es cierto? Uno va reiterando los mismos conceptos y lo va complejizando hacia arriba. En el fondo, entonces uno ve las cosas más fáciles primero o más simples, pero conceptualmente es lo mismo que después se va viendo en contextos más complejos. Pero el concepto de base esencialmente es el mismo. Ya pues chicos, son las 10. Descansemos unos 10 minutos, ¿les parece? Y volvemos entonces a las 10:10. Bueno, profe. Vale, Listo. profe, gracias. Entonces a las 10:10 nos vemos. Chao.